Saludos a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy estoy más que emocionado por contarles esta nueva historia que seguro los sumergirá en un mundo de acción desenfrenada, música épica y personajes que dejaron huella. Recuerdos que resurgen con emoción al hablar del mejor videojuego de la saga Madness. Así es, hablo de Madness Project Nexus. Este apreciado juego lleva más de una década desde su lanzamiento en Newgrounds. Y aunque el tiempo avance, su esencia permanece fresca. Pero espera, no solamente te voy a narrar la historia de un juego de hace más de 10 años, sino que hace un tiempo nos regalaron la secuela de esta obra de arte, secuela que muchos estábamos esperando. Pero antes de comenzar, me gustaría mandarle un saludo a todas estas personas que han estado apoyando mi contenido. Y sobre todo, le mando un saludo muy especial a Phobos500, que apoyó desde un inicio a este video. En primer lugar, para aquellos que aún no conocen de qué estoy hablando, Madness Combat es una serie de animación flash creada por Crinkles. La serie cuenta con varios episodios que puedes encontrar completos en YouTube. Para aquellos que ya conocen la serie, está de más mencionar que la violencia excesiva y brutal están de la mano con esta serie. La serie se centra principalmente en el protagonista Hank Wimbledon, personaje más icónico y reconocido de Madness. Además, la serie se establece en alguna parte de Nevada, y con todo esto, tenemos los ingredientes para una de las mejores series que nos ha dado Internet. También, tengo que decir que existen otros personajes más que participan dentro de esta serie, como por ejemplo, Tricky, el auditor, o los aliados de Hank, Sanford y Deimos. Sin embargo, más adelante hablaré de la mayoría de ellos, ya que están relacionados en toda la historia. Y tal vez después de todo esto, te preguntes si los acontecimientos de la serie son canónicos dentro del juego, o son líneas de tiempo separadas. Y la respuesta es que, aunque parezca difícil de creer, dado a los eventos que ocurren tanto en la serie como en el videojuego, estos están dentro de la misma línea temporal. Por lo que efectivamente, todo lo que vemos es canónico, y no me estoy inventando nada. El propio Crinkles ha establecido que ambos trabajos participan dentro del mismo universo. Este video lo voy a dividir en varios capítulos, para organizar de mejor forma los acontecimientos de esta historia. Aunque voy a ser honesto con todos ustedes, lo más importante para entender el lore de Madness es tener claro que nada tiene sentido. Es todo un misterio lo que existía antes de Nevada. Probablemente no había nada. Era quizás oscuridad total, a merced del vacío absoluto. De pronto, un ser, o un conjunto de ellos, dotados de la capacidad de formar y crear vida a su voluntad, dieron comienzo con la locura. Con el tiempo, estas entidades se revelaron ante sus creaciones como el creador, la máquina y los poderes superiores. Para no mencionarlos a los tres en cada momento, me referiré a ellos como entidades, a excepción de cuando los mencione individualmente. Por otra parte, en algún punto de la llegada de estas entidades, los empleadores también aparecieron. Al igual que las entidades, los empleadores son un misterio y no se conoce completamente sus intenciones u objetivos. Estos empleadores tienen un poder desconocido que sobrepasa cualquier tecnología creada por los próximos nevadianos en un futuro. Además de que algunos consideran que ellos fueron la generación cero. Tengo mucho más de qué hablar de ellos, pero será más tarde, ya que existen multitud de teorías sobre quién podrían ser los empleadores. Nevada es aparentemente una extensión de tierra de tamaño indefinido, que se extiende en todas direcciones hasta lo que parece ser un fin inexistente. Este lugar se caracteriza en su mayor parte por su aridez y tonalidad gris, compuesto principalmente de tierra y rocas. A pesar de estas condiciones, se puede observar de vez en cuando lugares donde la vegetación emerge en el paisaje. Probablemente Nevada haya sido creado de esta forma por algún propósito de las entidades, propósito el cual nunca podremos conocer y que a la vez, de llegar a serlo, no podríamos llegar a comprenderlos. Después de este misterioso inicio,
queda en desconcierto cuando ocurrió el surgimiento de los primeros habitantes de esta tierra desolada, los nevadianos. Curiosamente, estos seres comparten similitudes anatómicas y ciertos aspectos biológicos con los humanos, pero su funcionamiento difiere de manera notable en varios aspectos. A diferencia de nosotros, los nevadianos carecen de brazos, a pesar de que todos poseen manos. Estas manos están misteriosamente unidas a sus cuerpos por una fuerza invisible, más allá del propio entendimiento. En algún momento posterior, esto se convirtió en un tema de investigación para los científicos en Nevada, ya que se aventuraron a experimentar con las consecuencias de forzar la separación de estas manos, lo cual resultó en una ruptura de la realidad misma. Este suceso nos brinda indicios sobre la existencia de las leyes de la física en Nevada. Las entidades no diseñaron un método de reproducción natural. En su defecto, los nevadianos deben utilizar métodos artificiales para poder continuar con su propia especie. Además, cuando son fabricados, siempre tendrán la misma apariencia física que su generación pasada, a menos que, por decisión de sus creadores, decidan hacer cambios artificiales. Hablaré más de esto al abordar el tema de las generaciones. Sin embargo, recordemos que cuando las entidades crearon y dieron vida a la primera generación de nevadianos, los hicieron con la capacidad de convertirse en algo parecido a su grandeza, es decir, en dioses. Es por ello que las entidades y los propios nevadianos comparten un mismo vínculo. Por otro lado, de forma irónica, al establecer que la única manera de poder continuar con su propia especie sea a través de la creación artificial a manos de los propios nevadianos, esta conexión y capacidad de poder intrínseco con las entidades va disminuyendo a medida que nacen nuevas generaciones artificiales. Hasta este punto, tenemos noción de cómo surgieron estos misteriosos seres. Ellos no cuentan con un pasado, tampoco lo tiene la tierra que habitan. Simplemente fueron creados y asignados para tener algún propósito dentro de Nevada. A estos primeros nativos en Nevada se les conoce como la Generación 1, y esto nos lleva al siguiente capítulo. Con el tiempo, los primeros nevadianos, utilizando su propia inteligencia e ingenio, formaron sociedades lo suficientemente avanzadas como para desarrollar su propia economía. De hecho, una de las únicas representaciones canónicas conocidas acerca de la Generación 1 es Marshmallow Madness, una animación creada por Crinkles en el 2002. En esta animación vemos a los nevadianos lanzándose los unos a los otros hacia un malvavisco gigante, con el costo del pase siendo solo 5 centavos. Después de disparar a varias personas en el cañón, el vendedor intenta empujar el malvavisco por el acantilado, pero muere aplastado en el proceso. De acuerdo con esto, podemos llegar a las siguientes conclusiones. La naturaleza de los nevadianos es muy imprudente, violenta y no mide las consecuencias de sus acciones. Aún así, estas puedan llegar a costarles incluso sus propias vidas, algo que con el tiempo nunca cambió. Y parece que esto es inherente a ellos, o que tal vez no le dan tanta importancia a la vida. En cualquier caso, se desconoce con cuántos habitantes fue poblado Nevada inicialmente por parte de las entidades. Pero lo cierto es que es altamente probable que, dado a su comportamiento imprudente, la población de la primera generación haya disminuido. Para contrarrestar ese problema, su inteligencia les llevó a crear tecnología capaz de llevar a cabo la clonación para así continuar con su propia especie, e incluso forzar modificaciones genéticas sobre sus próximas generaciones. Además, quizás incluso en estos momentos, es cuando se empezaron a establecer las grandes ciudades líderes en tecnología. Nexus City fue la más relevante. Entonces, ¿qué pasó con los nevadianos de la primera generación? ¿En dónde están ahora? Las respuestas a estas preguntas está en que todavía existen algunos personajes de la primera generación. Algunos de los nevadianos de la generación 1 que han sido confirmados incluyen, por ejemplo, a el sujeto de pruebas que podemos ver y jugar como él en el modo arena de Madness Project Nexus 2, y es muy probable que también Hank, Christoph, Ofnar y el Sheriff pertenezcan a la primera generación, además del director Phobos, que por cierto, este último tiene un tamaño notablemente más grande que otros nevadianos de la generación 1, pero esto no se debe a que él sea un clon o que haya sido modificado genéticamente. De hecho, el propio Crinkles ha confirmado que Phobos es un poco más grande debido a que realiza constantemente ejercicio y sigue una dieta GOMAD.
Aunque existen varias posibilidades sobre lo que pudo haber sucedido con la mayoría de los nevadianos de la primera generación, lo cierto es que aparentemente son escasos, y esto puede que se deba a varios factores. Por ejemplo, puede que la primera generación de nevadianos simplemente haya fallecido de vejez, o debido a su naturaleza tonta e imprudente, hayan perdido la vida. Aunque hablando de la vejez, quizás te estés preguntando de qué forma actúa el tiempo dentro de los nevadianos, ya que no se ha visto a ningún niño dentro de Madness, mientras que en el Project Nexus podemos ver a Rich, un personaje secundario con barba, el cual le comenta a Hank que lleva más de 30 años trabajando, por lo que esto puede dar una pista acerca de cuánto tiempo lleva Nevada. Pero también hay que tomar en cuenta que es muy probable que ellos no midan el tiempo de la misma forma como lo hacemos nosotros los humanos. Por otro lado, ¿recuerdan que al principio les mencioné que las entidades crearon a la primera generación con la capacidad de alcanzar un poder similar a la divinidad? Ahora bien, tengo la hipótesis de que solo muy pocos nevadianos hayan logrado poder llegar a conectarse con sus creadores, y por ende, alcanzar aquel poder divino, lo que daría lugar a la creación o a la formación de los empleadores. Después de que la primera generación haya sido diezmado, esto dio paso a la siguiente generación. Los clones de la generación 2 fueron los siguientes pobladores dentro de Nevada, creados artificialmente por la primera generación con el fin de perpetuar su especie y repoblar más adelante con más clones. La segunda generación comparte las mismas funciones y rasgos físicos que sus antecesores. También cuentan con conciencia y con la capacidad de aprender y adaptarse a su entorno. Probablemente de aquí aparecen los primeros agentes 1337, los cuales son creados única y exclusivamente para detener a Hank, por lo que podemos llegar a deducir que la agencia contra Hank Wimbledon fue creada por alguien desde la primera generación. Por cierto, es aquí cuando los nevadianos empiezan a construir sus propias ciudades y viviendas. Se sabe que una de estas ciudades más importantes dentro de Nevada fue la ciudad Nexus, o Nexus City en inglés. Continuando con la línea de generaciones nevadianas, se creó el modelo limitado de la generación 03, o también conocido como G03LM en inglés, a cargo del Nexus Core. La generación 3 sería la primera en diferir significativamente, presentando un tamaño físico mucho más grande y una boca expuesta. Para la creación de la tercera generación, se utilizaron piezas mezcladas de diferentes nevadianos, y es por eso que tienen un aspecto perturbador. Además, un dato interesante es que ellos no tienen la misma capacidad de aprendizaje que sus predecesores. Fueron creados con el propósito de ser los sirvientes personales de alguien. Además, tienen una forma de comunicarse muy educada. Más adelante, para la siguiente generación, se utilizaron sujetos anfitriones de la generación 1 y 2. En esta generación, sus creadores podían optar por asignarles una conciencia o no, conocido como Self, como se estaba empezando a estudiar. La mayoría de los habitantes de la Nexus City forman parte de la generación número 4. Además, gran parte de esta población fue diseñada para formar parte de la AAHW, dado que eran desechables, y su ausencia de Self hacía que fácilmente siguieran órdenes sin cuestionar nada al respecto. También un personaje canónico que pertenece a la generación número 4 es el sujeto de pruebas 1B02P6, que también es jugable dentro del modo arena del primer Project Nexus. Este sujeto de pruebas fue un experimento por parte del Nexus Core para crear a un ejército de superagentes. De esta forma, cada vez que el sujeto de pruebas era eliminado, se clonaba a otro con sus mismos recuerdos y experiencias. De esta manera, podía pulir aún más sus conocimientos en combate. Es por ello que si jugamos el modo arena, podremos notar que al principio somos iguales a cualquier otro Grunt. Sin embargo, conforme ganamos, podemos mejorar nuestras habilidades en combate, así como nuestras habilidades físicas y psicológicas. Además de que al ser eliminados por algún enemigo dentro de la arena, volveremos a iniciar sin ninguna herida desde la primera oleada. De hecho, existe un documento que comprueba que este sujeto en cuestión pudo completar al menos 100 oleadas antes de la caída de la Torre de Ciencias, además de ser revivido un total de 2691 veces en ese transcurso. Algunos creen que las primeras creaciones de las entidades fueron los empleadores. Otros afirman que los empleadores alguna vez fueron nevadianos de la primera generación,
que trascendieron más allá de sus capacidades mortales. De cualquier forma, los empleadores son un misterio, con un origen todavía más desconocido. Estos empleadores tienen un aspecto sombrío, con un color negro, y tienen el aspecto de una sombra. También tienen la capacidad de cambiar de forma la que ellos deseen, por lo que siempre se mostrarán con el aspecto de un nevadiano regular. Además de que son incorpóreos, es decir, no cuentan con un cuerpo o algo que se pueda tocar. Pero se ha visto que pueden desplazarse por estructuras sólidas, atravesando incluso espacios pequeños. Por otro lado, su increíble poder les proporciona la habilidad de crear portales que conducen hacia su propia dimensión. Sin embargo, se desconoce si esta dimensión es exclusiva de un solo empleador, o si todos los empleadores comparten la misma dimensión. Debido a este poder que poseen, ellos pueden absorber objetos o personas, y mantenerlos ahí el tiempo que deseen. Pero tengo que mencionar que, aunque la dimensión de los empleadores, que a partir de este momento llamaremos infierno, esta no tiene nada que ver con el otro lugar. De hecho, los empleadores aún no pueden intervenir directamente en el otro lugar. Ahora, como muchos ya se habrán imaginado, dentro de Madness 11 existe la representación de esta dimensión utilizada por el auditor. A pesar de su poder y estatus divino, los empleadores rara vez se van a involucrar con los nevadianos corrientes y optarán por mantenerse como simples espectadores. En su lugar, prefieren utilizar o contratar a otros para asignarles tareas y de esta forma puedan cumplir con sus objetivos. Tal es el caso de Phobos, que probablemente al inicio no era más que otro nevadiano cualquiera, pero al ser utilizado por los empleadores, inmediatamente fue asignado como el director sobre el núcleo Nexus, en donde Phobos, con el paso del tiempo, pudo conocer aún más sobre los empleadores. Como veremos más adelante, los empleadores no se limitaron únicamente a contratar a Phobos para llevar a cabo sus actividades, sino que también pueden llegar a emplear a otros simultáneamente. De hecho, se me hizo muy interesante la similitud que tienen los empleadores con He-Man, un personaje enigmático dentro de Half-Life, ya que ambos personajes tienen poderes sobrenaturales y sobre todo por la forma que tienen de contratar a otros para actuar en su voluntad. El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo. Por otro lado, el papel de los 4 empleadores es ser guardianes de la máquina, una de las entidades que dieron comienzo a Nevada. Cada empleador tiene un propósito asignado para el funcionamiento de Nevada, pero solamente se conocen 2 de estos propósitos. El auditor, por ejemplo, tiene la tarea de mantener el orden cuando hay caos, y se sabe que incluso puede llegar a intervenir directamente dentro de Nevada para poder cumplir con ese propósito. Por otra parte, se conoce a otro empleador llamado Estigio, el cual tiene el propósito de transportar las almas, es decir, el self hacia el otro lugar. Este empleador es adorado por algunos nevadianos dado la conexión que tiene con el otro lugar. Sin embargo, es importante que recuerden que los empleadores no son el ser supremo dentro de Nevada, estando en un peldaño más bajo que las entidades, pero por encima de cualquier otro mortal. En los inicios de la Nexus City, uno de los trabajos de la Torre de Ciencias fue la investigación de una energía misteriosa presente en la mayoría de los nevadianos. A esta energía se le nombró como Self. Lógicamente, no era algo palpable. El Self es un constructo metafísico. Podríamos establecer que el Self es la esencia de uno mismo. En ella se encuentra la identidad, personalidad, experiencias y todo lo que dé forma en un plano metafísico a cada nevadiano que cuente con una. Además, el contar con un self no simplemente significa ser uno mismo, sino que es representado como la libertad que se tiene para poder decidir, así también como la capacidad de aprender y recordar eventos pasados. De esta forma, podríamos establecer que si un nevadiano cuenta con un self, ese cuenta con libre albedrío. Este descubrimiento fue gracias al equipo de investigación en el Nexus Core, equipo compuesto por el Dr. Christoph, el Dr. Ovnar y el Dr. Crackpot. En un inicio, el proyecto no fue encaminado en descubrir el propio Self, sino entrenar a un supersoldado por medio de pruebas controladas. El sujeto de pruebas 1B02P6 fue el primer nevadiano de la 4ª generación en presentar el Self, tal como se descubrió tiempo después de haber empezado el experimento. Y gracias a esto, fue que se dio inicio a indagar más acerca de esta misteriosa energía, fungiendo de base para lo que en un futuro sería el proyecto Nexus. Este descubrimiento se ubica cronológicamente dentro de la creación de la 3ª generación
y los planes de iniciar la cuarta, ya que en ese punto temporal, los nevadianos ya tenían el conocimiento necesario para manipular el Self. Por otro lado, el Self es una parte esencial en los nevadianos, ya que cada uno de ellos poseen alguna forma de energía Self, pero también existe la posibilidad de que sus propios creadores no le asignen conciencia. En este punto quizás te preguntes, ¿qué sucede con el Self cuando un nevadiano fallece? ¿Qué pasa con esa energía? ¿Y de qué forma puede recuperarse? Muy bien, los científicos que anteriormente mencioné tuvieron la tarea de investigar más acerca del Self para poder dar respuesta a estas preguntas. El Dr. Ofnar fue quien descubrió la forma de poder recuperar el Self de los individuos luego de que estos hayan fallecido. Pero para ello, se debía acceder personalmente a una dimensión caótica, la cual fue nombrada como el otro lugar. Esa dimensión era donde iba el alma de los nevadianos al perder la vida. Además, se encontró una energía muy poderosa dentro de este lugar. A esta energía se le conoció como realidad disonante, aunque también se le llama simplemente disonancia. Sin embargo, la obtención de este recurso era manualmente. Me refiero a que necesariamente un grupo de científicos tenían que acceder directamente al otro lugar para poder obtenerlo. Además, la energía disonante es capaz de deformar la realidad, de construir la materia, desintegrar cosas de la existencia, así como distorsionar la mente de todo aquel que esté en contacto directo con ella. Por otro lado, la energía disonante también puede ser utilizada como puerta de entrada hacia el otro lugar. Por cierto, varios científicos que estuvieron en contacto con el otro lugar perdieron la cordura. Algunos de ellos fueron estudiados y utilizados para experimentos posteriores en el Nexus Core, y otros lograron escaparse y refugiarse en el sector minero de la ciudad. Además, luego de un tiempo, el Dr. Crackpot se hizo líder de su propia secta conformada por estos científicos. De esta forma, para evitar más incidentes de este tipo, la industria Merck se dedicó a fabricar equipos de trabajo para proteger tanto a científicos como a empleados de la Merck. Desafortunadamente, estas herramientas fueron descontinuadas por Phobos, quien canceló con continuar la fabricación de estos equipos de protección. Y esto fue por las constantes discusiones que tenía con la empresa Merck. Sin embargo, el Dr. Ofnar descubriría que la energía disonante se puede filtrar y contener de forma segura, gracias a un invento que él había hecho, el motor de divergencia. El Nexus Core hizo uso de esta herramienta en el momento que Phobos se enteró de sus ventajas. Y ahora que Phobos tenía el control sobre la energía disonante, utilizaron este material como fuente de energía ilimitada. Crearon armas que utilizaban disonancia como munición, como por ejemplo el cañón de disonancia o el electrocañón, y se utilizó para crear unidades de combate. Además, uno de los inventos más importantes impulsados por la disonancia fue el fragmento Keystone, es decir, el Halo, que, gracias a la energía disonante, otorgaba habilidades y poderes sobrehumanos a su portador. Pero Ofnar no estaría exento de los efectos negativos que traería consigo el estar en contacto directo con el otro lugar, por lo que poco a poco su salud física y mental comenzó a deteriorarse, como podemos verlo en la animación Keep Looking MP4. Mientras tanto, la Nexus Core seguía experimentando con el Self, y ya tenían en mente varios proyectos para llevar a cabo. El Dr. Christoph junto a Crackpot fueron los encargados del ahora llamado Proyecto Nexus, la clonación, la fabricación de herramientas impulsadas por energía disonante, y otros planes personales que solo Phobos conocía en ese momento. Luego de que el Nexus Core haya descubierto el Self junto a la energía disonante del otro lugar, utilizaron este conocimiento para crear una nueva fuente de energía, herramientas, armamento y otras cosas. Uno de los usos más comunes destacados del Self fue el programa de entrenamiento de Sleepwalker, en el cual el Dr. Christoph fue delegado como líder del proyecto. Christoph estaba encantado de participar en esta investigación y posterior experimentación, ya que la investigación tenía como objetivo recuperar el Self de los individuos ya fallecidos, para luego insertarlos en cuerpos que tenían la capacidad de ser reanimados. Con esto, los nevadianos podrían tener una esperanza más amplia de vida y, de cierta forma, reducir la peligrosa naturaleza de los mismos. Para conseguir aquel objetivo, se planteó utilizar el Self del sujeto de pruebas 1B02P6, que recientemente habían descubierto. Sin embargo, Phobos desde un principio inició aquel proyecto para fines muy distintos a lo que se le había dicho a Christoph. Es decir, Christoph aún no era consciente de qué estaba haciendo realmente. Phobos pensaba crear un ejército de supersoldados,
capaces de sobrevivir a cualquier cosa, así como ser eficientes en cualquier tipo de combate. Y en ese punto, Phobos tenía planes para utilizar el Self, junto con la descubierta energía disonante para alcanzar la divinidad. Por otra parte, antes de que se presentara el programa Sleepwalker, el Dr. Crackpot había empezado con el proyecto de entrelazamiento, conocido como el Plan Z. Con este proyecto, se buscaba poder resucitar a nevadianos, luego de que estos hayan sido eliminados mediante un proceso que consistía en unir el Self en sus antiguos cuerpos. El Nexus Core inició con los experimentos, teniendo resultados negativos en todas las pruebas. La hipótesis que se tenía era que existía la posibilidad de traer nuevamente a los individuos por medio de la unión de sus Selves. Sin embargo, lo único que consiguieron fue la creación de los zombies y las abominaciones. Cuando el Self se inyecta en un cadáver, resultará en un zombie, también conocido como Set. Cuando esta misma energía se introduce en un sujeto vivo, creará una abominación, ya que el cerebro no podrá procesar la cantidad enorme de recuerdos y experiencias, dañando irreparablemente la psique del sujeto en cuestión. A pesar de los resultados negativos que este proyecto tuvo, Phobos vio una oportunidad en él para tener un arma biológica, e incluso pensó en la posibilidad de encontrar la inmortalidad, por lo que nunca detuvo las investigaciones y se continuaron estudiando a los Sets y las abominaciones. Fue entonces cuando surgieron roces y conflictos entre Christoph y Crackpot. Christoph desaprobó el uso de cadáveres para el plan Set, y por su parte, a Crackpot no le agradaba que Christoph se interpusiera en su camino. Cuando Christoph se dio cuenta, no estaba para nada de acuerdo con lo que Phobos hacía, por lo que en secreto inició con un plan para acabar con Phobos. Esto no sería sencillo, por lo que pensó en utilizar una de las herramientas más poderosas que tenía la Nexus Core, el fragmento Keystone. Para dar inicio con los preparativos de su traición hacia la Nexus Core, Christoph le escribió varios correos a un vendedor conocido como el Sheriff. En estos correos electrónicos, Christoph advierte al Sheriff sobre sus planes de acabar con Phobos, y que éste se vaya preparando para lo que sucederá después. Christoph sabía que todo el proyecto Nexus colapsaría en algún momento, y que las abominaciones y los zombies escaparían de las instalaciones de la Torre de Ciencias. Es por ello que confió en el Sheriff para advertirle de que él se convertiría en el líder de Nexus City, y que el sector industrial se convertiría en un lugar seguro para atrincherar a toda la población. En este momento, los empleadores sabían más que nadie acerca de los asuntos que Phobos aparentemente ocultaba. Tarde o temprano, Phobos utilizaría toda la información que ya había obtenido gracias a los proyectos realizados por el Nexus Core. Lo que Phobos anhelaba era convertirse en un dios, sin importarle nada ni nadie. Además, quería tener su propio ejército de supersoldados para tener a toda Nevada bajo su control. Uno de los planes que Phobos inició fue el proyecto Gestalt. Él pensaba en utilizar a Gestalt como un recipiente para poder fusionarse con el otro lugar. Y entonces, el día del juicio llegó. Viendo el estado en el que se encontraba el proyecto Nexus, el Dr. Christoph ideó un plan con ayuda del Dr. Ofnar para acabar con Phobos y poner fin a todo el proyecto Nexus. Christoph se encontraba en la planta baja de la Torre de Ciencias, por lo que obligatoriamente tendría que subir hasta el último piso para poder llegar a la oficina de Phobos. De esta forma, comenzaría su plan liberando las abominaciones y los zombies creados por el Nexus Core, para de alguna forma crear una distracción y generar caos dentro de las instalaciones. Además, de esta forma, desviar la atención de las fuerzas principales del Nexus Core. Sin embargo, Christoph llegaría a un punto en el cual ya no podría seguir, ya que no contaba con el nivel de autorización necesaria para poder continuar. Pero, con ayuda del Dr. Ofnar, pudo continuar su ascenso hacia la cima de la Torre de Ciencias, luchando contra agentes, zombies, abominaciones, guardias antimotines y contra sus propias creaciones, los Sleepwalkers. Al llegar al tercer piso de la torre, Christoph roba el artefacto Nexus, conocido también como el fragmento Keystone. Christoph no solamente adquirió una de las herramientas más poderosas de toda Nevada, sino que en ese momento dejó de ser un simple doctor y se convirtió en el Salvador de Nevada. Christoph se abrió camino hacia el último piso de la Torre de Ciencias y estaba más que dispuesto para acabar con toda la maldad que el proyecto Nexus y Phobos estaban provocando en Nevada. La batalla fue encarnizada, sobre todo porque Christoph no esperaba que en ese punto Phobos pudiera controlar a las abominaciones y a los Sets por igual, así como tener a todo el personal de seguridad dentro de la oficina de Phobos. Luego de una pelea sangrienta, Christoph logra derrotar a su antiguo director, despidiéndose de él con un "Buenas noches, Phobos". Satisfecho por su hazaña,
Christoph toma la espada binaria de Phobos, desciende de la torre y desaparece por algunos años. Sin embargo, desde las sombras los empleadores observaron todo lo que Christoph había hecho. Estaban más que encantados por aquel suceso, ya que Phobos ponía en riesgo todos sus planes. Christoph entonces se había puesto en la mira de los empleadores. Luego de 15 largos años, después de la caída de Phobos y de la aparente destrucción del proyecto Nexus, 2B-Damned, conocido como el Doc, se interesa por el proyecto Nexus. El Doc tenía un amplio conocimiento acerca de las entidades que crearon a Nevada, además de conocer todo el proceso necesario para poder recuperar Selves desde el otro lugar sin resultar dañado psicológicamente. Probablemente el Doc en algún momento de la historia de Nevada fue partícipe dentro del proyecto Nexus, ya que cuenta con toda esa información confidencial. El grupo el cual lidera el Doc es nombrado como Status Quo, por sus siglas SQ, el cual tiene como miembros destacados a Sanford y Deimos. Los objetivos de este grupo giran en torno a mantener la normalidad dentro de Nevada, y ahora el proyecto Nexus se opone a sus objetivos. El proyecto Nexus había regresado. El Nexus Core pudo recuperarse aún sin Phobos al mando, continuando reciclando Selves en más cuerpos e incluso llegando a perfeccionar el proceso. El Doc quería saber quién era el responsable y poner fin de una vez por todas al proyecto Nexus. 2B-Damned en un principio se encargó de crear los planes y la estrategia necesaria para poder entrar dentro de las instalaciones del proyecto Nexus. Sin embargo, él nunca se caracterizó por ser hábil en combate, por lo que contó con todo el apoyo de sus dos aliados para llevar a cabo sus planes. Pero algo salió terriblemente mal. Sanford y Deimos fueron capturados por la AHW, por lo que todo el plan se había pausado. El Doc entonces recurrió a contratar a un mercenario conocido como Hank Wimbledon, para de esta forma rescatar a Sanford y Deimos y continuar con la destrucción del proyecto Nexus. Hank no tuvo ningún problema con infiltrarse dentro de la prisión donde Sanford y Deimos se encontraban, cumpliendo con su tarea de forma exitosa. El Doc utilizó a Hank para las misiones más peligrosas, mientras se le asignaba a Sanford y Deimos aquellas tareas donde el sigilo era lo más importante para poder cumplir con la misión. De alguna manera, el proyecto Nexus seguía activo aún sin Phobos, trabajando de forma clandestina, utilizando lugares como fachada para poder encubrir sus actividades. Luego de que Sanford, Hank y Deimos acabaran con el Mac Agente, tuvieron que escapar de aquel lugar. Por ello, robaron una camioneta y se dieron a la fuga lo más rápido que pudieron. Momentos después de escapar de la AHW, Hank, Sanford y Deimos son acorralados por un convoy repleto de agentes e ingenieros. Hank se ve forzado a luchar contra ellos en la parte trasera del camión, mientras que Sanford y Deimos conducen a toda velocidad, pero algunos forajidos en las afueras de la ciudad notaron la presencia del camión, por lo que les tendieron una trampa en el camino e hicieron que el camión se desvíe hacia un acantilado. A pesar del accidente, todos sobreviven, pero Deimos queda incapacitado por el golpe. Sanford le encarga a Hank que siga adelante mientras él atiende a su compañero. En su camino, Hank se encuentra con una instalación de energía de la AHW y lo apaga, permitiendo el acceso a la zona industrial de la Merck. También se enfrenta a una multitud de enemigos. Al llegar al muro que conduce al sector industrial, Hank se enfrenta contra el Mac Bandit, mientras el sheriff observa en un lugar seguro. La batalla termina con Hank hiriendo al Mac Bandit, el cual termina huyendo de la pelea junto al sheriff. Con este nuevo acceso, el equipo se reencuentra nuevamente, pero Hank se separa para desactivar las defensas del sheriff. Ahora Sanford y Deimos se abren camino luchando en las instalaciones de la Merck. Logran llegar a la base principal de operaciones del sheriff, por lo que este huye nuevamente. Luego de un rato, vuelven a encontrarlo y ahora, acorralado y sin escape, el sheriff acepta su fracaso y pide que acaben con él de una vez. Sin embargo, Deimos reitera que no están ahí por ese objetivo, sino que únicamente buscaban un paso seguro hacia los techos del sector residencial. El sheriff les deja pasar. Sanford y Deimos llegan a través del periférico al sector residencial, luchando contra más forajidos y contra zombies. Después de atravesar un complejo de departamentos abandonados, por fin logran bajar a nivel del suelo y se encuentran con Burger Hill, un nevadiano reconocido por ser dueño de un restaurante, pero que había sucumbido ante la infección de los Sets. Sin opción, la pareja acaba con el pobre chef y continúan hacia las alcantarillas. Por otro lado, Hank logra llegar al distrito comercial.
Su objetivo ahora es encontrar las notas del antiguo Dr. Christoph y descubre las notas en terminales y computadoras abandonadas, además de dar con la ubicación de Christoph. Para llegar, Hank se adentra en un asilo abandonado, luchando contra pacientes y médicos afectados por la energía disonante de investigaciones pasadas dentro del otro lugar. Antes de salir del asilo, se encuentra con el antiguo laboratorio de Christoph y Ofnar. Sorprendentemente, Christoph se encuentra ahí mismo y habla con Hank e intenta convencerlo de que cese su búsqueda contra el proyecto Nexus. Le señala que han habido otros que han intentado adquirir el proyecto Nexus para sí mismos, y todos ellos terminaron convirtiéndose en Sets. Pero Hank no entiende de razones e insiste en preguntar acerca de la ubicación del Dr. Ofnar. Entonces, Christoph inicia una pelea contra Hank, pero no contaba con que fuera derrotado en combate. Ahora Hank le explica que su objetivo no es utilizar el proyecto Nexus, sino destruirlo de una vez por todas. Al darse cuenta de que comparten el mismo objetivo, Christoph decide ayudar a Hank y lo acompaña en su viaje. Ambos logran salir del asilo e ingresan en los laboratorios donde alguna vez experimentó con los Sleepwalkers, por lo que unen fuerzas para luchar contra sus enemigos y de esta forma escapar con vida de aquel lugar. Más adelante, se encuentran con el trastornado Dr. Ofnar, ahora convertido en Tricky. Christoph y Hank intentan convencerlo para hacer equipo, para destruir el proyecto Nexus, pero Tricky se niega a cooperar con ellos, obligándolos a jugar un retorcido juego llamado Border Time. Hank y Christoph superan con éxito la trampa de Tricky y tienen un breve combate. Entonces, Tricky, resentido, acepta ayudarles a acceder a la Torre de Ciencias, pero eso era lo único que estaba dispuesto a hacer por ellos. De vuelta con Sanford y Deimos, ahora ingresan al sector minero subterráneo, el cual estaba infestado de zombies, abominaciones, cultistas trastornados y otros enemigos. Poco después, localizan la fuente de los cultistas. Un tal Dr. Crackpot era el responsable de todo ese desastre, un científico que alguna vez sirvió al proyecto Nexus, pero ahora solo era un científico loco e inestable. El equipo pelea contra Crackpot y consigue herirlo, por lo que este intenta darse a la fuga. Sin embargo, es aplastado por un gigantesco agente Mac, conocido como el proyecto Gestalt. Sin alternativa, Sanford y Deimos huyen lo más rápido que pueden a través del antiguo sistema de tranvías, con la presión de tener a Gestalt por detrás. Pero antes de llegar a la Torre de Ciencias, se ven obligados a combatir con una horrible maquinaria robótica conocido como el Ghoul. Finalmente llegan a la Torre de Ciencias. Todo el equipo SQ se reencuentra y esta vez junto a un nuevo aliado. El Dr. Christoph les cuenta brevemente su pasado y sus razones para acabar con el proyecto Nexus. Luego les indica que él puede utilizar el fragmento Keystone para poder volar hacia la cima de la torre, en donde estará esperándolos. Hank, Sanford y Deimos entran por la puerta principal y se registran en la recepción y suben por las escaleras. Sin embargo, llegan enemigos a detenerlos. Unidades del Nexus Core y robots se interponen en su camino. Luego, el grupo continúa su camino a través de la Torre de Ciencias antes de encontrarse con los guardianes de la torre, unidades de élite de la generación 03, con el único propósito de proteger la torre a toda costa. Acabando con los guardianes, el trío se ve obligado a luchar contra el jefe de seguridad de la Torre de Ciencias. Sanford logra agrietar la armadura aparentemente indestructible del guardaespaldas. A este punto, Hank, Sanford y Deimos ya se encontraban a medio camino. Sanford y Hank se dividen por un camino, mientras que Christoph y Deimos se van por otra dirección. Por su parte, a Deimos y Christoph se les encomienda la tarea de abrir un pasaje para que Hank y Sanford pudieran encontrarse en la cima de la torre. Pero antes de poder hacerlo, Gestalt aparece nuevamente. A pesar de los contratiempos, el dúo logra completar su objetivo y debe luchar contra la colmena, una gigantesca bestia acorazada que produce constantemente criaturas sin terminar, parecidas a grunts que explotan al contacto. Pero esta gigantesca criatura no fue rival para Deimos y Christoph y logran seguir adelante. Mientras tanto, Hank y Sanford pelean contra unidades del Nexus Core, mientras esperan que Deimos y Christoph cumplan con su tarea. Pero no contaba con que Gestalt también les atacaría al mismo tiempo. A duras penas logran sobrevivir. Sanford y Hank logran escapar y se dirigen hacia la cima para poder reencontrarse con sus compañeros. Después de llegar finalmente a la cima, encuentran un pequeño museo el cual explica todo acerca de la clonación generacional y la historia del Nexus City. En ese momento, llegan más refuerzos enemigos. Esta vez eran robots energizados por disonancia
Otro experimento más del Nexus Core. El grupo logra vencer a los robots y continúan hacia la oficina del director Phobos para averiguar de una vez por todas qué es lo que está sucediendo. Sorprendentemente, encuentran aún el cadáver de Phobos sobre una computadora con el mensaje "Inicio del proyecto Gestalt exitoso". El proyecto Gestalt es lo que estaba planeando Phobos en todos estos años. Todo su trabajo en busca de la divinidad estaban ahí mismo. Podría llegar a fusionarse y de esta forma obtener todo el poder de la disonancia, creando una unión entre Nevada y el otro lugar. Pero de llegar a hacer esto, toda Nevada colapsaría por un fallo inminente en la realidad. Christoph se separa del grupo, subiendo por un ascensor con el motor de divergencia hacia la cima. El resto del grupo lo encuentra ahí, pero no sin antes tener un encuentro final contra el proyecto Gestalt, ahora con Phobos en su control. Christoph logra con ayuda de todos electrocutar a Gestalt con el motor de divergencia, acabando de esta forma con aquella abominable criatura. Sin embargo, la batalla aún no había terminado, ya que el alma del Dr. Phobos emerge desde el otro lugar. Phobos deja en claro que no se iría sin antes pelear. A pesar del inmenso poder del director Phobos, en un esfuerzo grupal, logran desterrarlo de vuelta hacia el otro lugar. Aparentemente todo había salido conforme a lo planeado. Con Gestalt sin vida, Phobos desterrado y el motor de divergencia activo, Christoph señala que reiniciará el proyecto Nexus para utilizarlo de forma correcta y ética. Sin embargo, en una impresionante muestra de traición, o quizás porque aún no había cumplido con su objetivo, Hank lanza a Christoph por los aires. Sanford y Deimos quedan petrificados y confusos sobre lo que acaba de suceder. Entonces, Hank les explica que él está ahí para destruir el proyecto Nexus, sin importarle el costo. Al no estar de acuerdo con estas palabras por parte de Hank, Sanford y Deimos intentan persuadirlo para que recapacite, pero esto es inútil y se ven obligados a acabar con él. Ahora con Hank sin vida, ambos se preguntan sobre qué hacer ahora. Comentan que el Doc no estará contento cuando sepa que eliminaron a Hank, y que por su parte, Hank tampoco estará contento de saber que acabaron con él. El sheriff aparece nuevamente. Él está en la base de la Torre de Ciencias, donde yace Christoph sin ningún rasguño. Antes de que los dos pudieran tener una conversación, los empleadores hacen aparición, dejando en claro sus intenciones de contratar a Christoph para asignarle tareas en el futuro. El auditor mismo le comenta que de hecho tiene un proyecto nuevo para Christoph, y que su trabajo aún está lejos de terminar. Con esto acaba el segundo juego de Madness Project Nexus. Sinceramente me sorprendió mucho el hecho de que Hank fuera eliminado, ya que aparentemente los eventos del juego suceden antes que la serie de Madness Combat. Es así como entraría en juego la teoría del reinicio temporal. Hemos visto que los empleadores tienen cierto control y poder sobre Nevada, pero no el suficiente para poder intervenir directamente dentro del otro lugar. Sin embargo, gracias a todas las investigaciones y experimentos que se hicieron en el Nexus Core por Phobos, me atrevería a decir que ahora tienen mucha más información sobre cómo poder utilizar este poder del otro lugar. Es decir, el plan de los empleadores con respecto a Phobos fue hacerlo trabajar para que investigara más acerca del otro lugar, para que los empleadores pudieran utilizar este poder para lo que necesitaran, o simplemente para observar qué tan lejos podría llegar Phobos. En cualquier caso, los eventos del juego con respecto a la serie están dentro de la misma línea temporal, lo que me lleva a pensar en la forma correcta en la cual yo podría ordenar el juego con respecto a la serie. Pero esto lo explicaré con más detalle en un próximo video. Espero que les haya gustado este nuevo formato de edición y narración que opté para hacer este video. Sinceramente pasé por muchos obstáculos para poder continuar con mi canal. Realmente es difícil olvidar los eventos negativos o las personas que te hieren de alguna manera, pero esto no es motivo para rendirse, sino una gran oportunidad para aprender de ello y seguir adelante. También les recuerdo que me sigan en mis redes sociales y prepárense que se vienen cosas muy interesantes para el canal. Yo soy Sylph de Leyendas de Lore. Eso es todo y nada más. Nos vemos en la próxima historia.